con el respaldo del Instituto de Estudios Avanzados, el IDEA, la Universidad Central de Venezuela y la Red de Investigación y Acción por la Convivencia REACIM. Bueno, hoy nos sentimos muy honrados de contar con la participación de Alejandro Canales, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Gracias infinitas, profesor, por aceptar acompañarnos desde México y compartir su trabajo con nosotros. En un ratico voy a presentarlo más detalladamente. Agradecemos también a quienes estén conectados, colegas, amigos, para acompañarnos en esta conversación que queremos situar en el marco de una discusión general sobre las movilidades y su relación con contextos de crisis y transformaciones que vivimos en América Latina y en relación con el caso específico de nuestro país. Ok, creo que tuvimos un problema de conexión con Chelina. Y continuando un poco con mientras Chelina regresa, un poco con el contexto del... ¿Estás allí, Chelina? Ok. Bueno, nada, reconociendo un poco la complejidad de lo que han sido las migraciones en los últimos años y en nuestro caso particular, bueno, el caso venezolano, las distintas olas, las distintas formas, las distintas maneras de movilizarse, que además han impactado a toda la región y que han permitido que se han demostrado distintas respuestas que nos toca observar como un fenómeno social que no solo se trata de un análisis destino, origen, o precisamente es reconocer esa complejidad, ¿no? El profesor Alejandro, bueno, nos ha dado la oportunidad de conversar con él a través de este espacio. Somos una combinación de instituciones, desde el IDEA, del Instituto de Estudios Avanzados, de la Universidad Central, desde REACIM, nos han permitido abrir este tipo de espacios que además vamos a tratar de hacerlo periódicamente con distintos invitados de distintas ópticas para nutrir el debate, ¿no? Bueno, profesor, no queda más que iniciar esta conversación. Ok, gracias Carla, por la presentación y por la invitación a este diálogo sobre migración venezolana, en este caso, ¿no? Sobre este ciclo de diálogos en que, bueno, yo me referiré básicamente a un análisis y presentar más bien información sobre la migración venezolana contemporánea, haciendo una perspectiva comparando en distintos planos, ¿no? Para poder dimensionar cuáles son las peculiaridades y particularidades de esta migración. Y en el marco también tratando de enfatizar algunos aspectos sobre desigualdad, ¿no? Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve, ¿no? Se ve todo bien. Perfecto. Lo primero que voy a empezar la presentación está organizada como en 4 o 5 bloques, ¿no? En el primer bloque vamos a dimensionar un poco la migración actual venezolana en el contexto de la crisis contemporánea, digamos, de Venezuela, una crisis económica, social y política, sobre todo, ¿no? Y que es la base de lo que ha surgido. Aquí también alguna idea interesante de lo que salen de los datos, ¿no? El primer dato, bueno, es evidente, la caída, el desplome del Producto Interno Bruto de la economía. Tenemos que cae de niveles de sobre, digamos, del PIB per cápita, por ejemplo, de sobre 10.000, casi $11.000 a niveles de poco más de casi $6.000, y casi a la mitad se desploma el PIB per cápita. Es una caída realmente abismal, digamos, cayó en el precipicio. Y esto es un dato de la realidad, digamos, ahí está. Son estimaciones además con la dificultad que tiene, y ustedes en Venezuela saben mejor que yo, que tiene hoy día el manejo de las estadísticas y acceder a estadísticas más o menos confiables en el contexto actual.
Otro dato relevante es la pérdida en términos de desarrollo humano, el nivel de desarrollo humano, cómo se fue el índice de desarrollo humano, que Venezuela venía aumentando como gran parte del mundo, pero más o menos bien, desde los años 90, y en la segunda mitad de la década pasada nuevamente viene el desplome y llegamos a niveles, el 2019, todavía faltan los del 2020-2021, de hace 15 años atrás, incluso inferiores a lo que tenía Venezuela 15 años atrás. Este es un dato relevante que marca una cuestión importante, ¿no? Que no es solamente que haya en el Producto Interno Bruto, sino también en condiciones de vida. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de la pobreza. Este gráfico es datos oficiales con encuestas nacionales de pobreza. Este segundo son tomados de la encuesta de condiciones de vida que desarrolla la Universidad Católica Andrés Bello, que no son comparables, evidentemente, pero nos da una idea de tendencias. La pobreza, tanto extrema como total, venía bajando en Venezuela hasta el año 2013 y el 2015 vuelve a repuntar, aunque evidentemente todavía muy poquito, ¿no? Si lo comparamos ahora, vemos ese repunte y lo vemos en lo que es la pobreza multidimensional, que son más o menos correlacionadas una con otra. El repunte o el aumento de la pobreza multidimensional es realmente muy grande en los últimos años, ¿no? Que no deja de ser relevante en cuanto a lo que está pasando con las cuestiones de vida. Otro dato interesante que tiene que ver con las condiciones de vida son, por ejemplo, la desigualdad. Nuevamente, esta es la curva de Venezuela. Los datos están solamente hasta el 2014, no hay datos más recientes. Estos datos que puse como en barra son datos tomados de la encuesta de condiciones de vida de la Católica Andrés Bello, y comparando con los datos para otros países, básicamente lo que es Latinoamérica, el verde, Colombia y Chile, digamos, para poner como en perspectiva, ¿no? Y lo interesante primero es que Venezuela desde siempre ha tenido un índice de desigualdad mucho mejor, digamos, que el resto de América Latina. Y que aun cuando la crisis y la situación, en fin, afecta, es en la última fase, en estas últimas 5 años, la segunda mitad de la década pasada, es cuando esto empieza a alterarse. Los datos, estos saltos, tienen que ver, yo creo, más bien con el tamaño de muestra, con el tipo de estudio que hace la Universidad Católica Andrés Bello. Pero lo relevante es el incremento de los índices de Gini, que ya nos coloca a Venezuela a nivel de lo que sería el promedio latinoamericano. El otro dato relevante, lamentablemente aquí ya no tenemos más información, sino hasta el 2014, pero esto nos marca una cuestión importante, lo que yo quiero discutir, que es la movilidad social y la reducción de la pobreza, que como veíamos antes, ¿no? esta fase de reducción de pobreza, ¿cómo afectó la composición de la estructura de clases? Aquí tenemos los datos hasta antes del 2003, 2004, antes, ¿no? La población según estratos de ingresos medido por sectores populares, es decir, los que están 90% bajo de la línea de pobreza, los que están alrededor de la línea de pobreza, las clases medias y las clases medias altas que están muy por sobre la línea de pobreza, con alto nivel de ingresos. Lo relevante es cómo el gobierno chavista, con política redistributiva y política social y ataque a la pobreza, logró primero reducir la pobreza significativamente y favorecer mucho la consolidación de un amplio contingente de capas medias. Pero esto es hasta el 2014. No sabemos qué pasó con este grupo. Lo más probable, lo esperable, es que esta ganancia que tuvo Venezuela se haya revertido en los últimos 5 o 6 años, dadas los datos anteriores, ¿no? De pérdida del per cápita, aumento de desigualdad, pérdida de nivel de desarrollo humano, etc. Sin embargo, nos marca una cosa importante, que es que lo que quiero mostrar acá, bueno, el índice de desarrollo humano lo refleja, que es que, curiosamente, uno tiene la idea, de fuera de Venezuela, de que es el gobierno de la revolución bolivariana, digamos, el que ha fracasado, lo cual en cierta medida es cierto, pero también no es correcto. En realidad, durante la primera etapa, hasta el 2015, 2014, el modelo estaba mostrando frutos interesantes y lo vemos en el índice de desarrollo humano. Es que a partir del periodo 2014-2015, que corresponde justamente a la muerte de Chávez, a reemplazo de Chávez por Maduro, y además en ese contexto, algo está pasando en los últimos 6 años en Venezuela, en el contexto histórico, en el contexto económico, político, social, de seguridad, que pone en cuestión
cualquier logro que se había tenido anteriormente con el gobierno revolucionario. Esto es importante porque en la pregunta entonces uno dice, ¿qué es lo que está fallando en todo esto? ¿No? Y eso es lo que la idea un poco es ver cuáles serían estas causas estructurales de esta crisis económica del último tiempo, ¿no? Y yo ubico tres elementos a tomar en cuenta. Uno, el contexto internacional, básicamente el precio del petróleo. El segundo, el bloqueo norteamericano, que no deja de tener un peso relevante, como vamos a ver. Y el tercero, tampoco te puede dejar de lado lo que es la crisis política, la corrupción y la inseguridad pública y de violencia que afecta hoy día a Venezuela, ¿no? Que desde un tiempo a esta parte, que tiene que ver básicamente con la capacidad de gobierno, de gobernanza y la legitimidad del gobierno para implementar políticas, que eso sí, hay un contraste claramente en ese plano entre Maduro y Chávez, ¿no? Y el primer dato sobre el contexto internacional, bueno, la caída del precio del petróleo es importantísima. Del 2010 al 2015 a la actualidad cae casi un 40%, bueno, no más, casi a la mitad. Y eso lleva digamos, junto con todo, la crisis económica, también la caída de la producción de petróleo de Venezuela. Pero básicamente esto se da a partir del 2015. Lo interesante es cómo Venezuela aprovechó esta alta producción de petróleo con altos niveles, con altos precios para sustentar una política. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Antes de entrar a los otros dos planos. Es cierto, podemos decir que hay un contexto internacional que tiene que ver sobre todo con el precio del petróleo y la capacidad de producción de petróleo, que lleva a una situación económica, es decir, independiente de las otras situaciones de bloqueo norteamericano, de crisis política, este solo hecho ya es un factor detonante de crisis. La pregunta es, y esta es una crítica, autocrítica, es ¿por qué el modelo de la bolivariano, digamos, del modelo socialista, del socialismo del siglo XXI, reproduce un modelo neoextractivista tan dependiente del petróleo? O sea, uno hubiese esperado de que un modelo de este tipo hubiese generado las condiciones para generar otra base productiva, otra matriz productiva, o por lo menos una matriz productiva incipiente que implicara no depender tanto de estas condiciones que son evidentes, digamos. Ahora, esto no es exclusivo de Venezuela. Si nos vemos todo desde México para abajo, en toda Sudamérica, Centroamérica, somos sociedades y economías altamente dependientes de algún producto de exportación, ¿no? Y evidentemente cuando pasan estas crisis, las economías se desploman. La pregunta es, insisto, ¿por qué el gobierno, en el caso concreto de Chávez, no enfatizó el proceso de transformación productiva para generar otras condiciones de desarrollo, ¿no? Junto a esto, el otro es, el segundo elemento que decía yo era el bloqueo internacional, el bloqueo norteamericano, y tiene que ver con la caída de las exportaciones, el desplome total de las exportaciones. O sea, Venezuela ya prácticamente no exporta casi nada. No es solo que ya no exporte petróleo, sino todos los productos. Y ante una sociedad y una economía que depende mucho de ese rubro para poder generar las divisas y mantener una economía funcionando, este desplome, esto tiene mucho que ver ya con el bloqueo norteamericano, realmente se suma al anterior y genera una condición económica insoportable, insostenible, digamos. Pero eso no es suficiente. Hay otro elemento importante que van asociados a este contexto y tiene que ver con la corrupción y la inseguridad pública. Aquí tenemos, por ejemplo, el índice de corrupción. Esto es un medido a nivel mundial, digamos. Los datos son tomados de un portal, bueno, son datos oficiales que hacen este tipo de índices, ¿no? Y lo interesante es el nivel de corrupción, o más bien tu percepción de corrupción, va aumentando sistemáticamente en el caso de Venezuela. Y el ranking, en qué lugar está rankeado, pasó a estar, estamos hablando de alrededor de 160, en total 170 países. Venezuela ya está en el lugar 170, perdón, 160, 170, de 190 por ahí. Entonces, de haber estado en una muy buena posición a fines de los 90, se ha ido desplomando. El otro dato importante es este otro, ¿qué opina la población? Que piense que está siendo que el gobierno obedece más a intereses personales o de grupos o de facciones que a los intereses de la nación. Y aquí el dato nuevamente interesante el contrastar lo que pasa en la segunda mitad de la década pasada con lo que pasaba antes.
vemos cómo cada vez es más fuerte la cantidad de gente que piensa, o sea, casi el 80% o más, piensa que el gobierno de Maduro obedece más a intereses facciosos, de grupo, etcétera, versus lo que ocurría antes. Lo interesante en el caso de Chávez, durante la época chavista, no ocurría así y Venezuela se ubicaba en una posición mucho más privilegiada respecto a otros países, incluso países como Chile, que es lo relevante. Chile, estoy hablando de antes del 2016-17, antes que se destaparan las crisis y la corrupción, se abriera toda la caja de Pandora de corrupción en Chile. Y aún así, Chile tenía peor percepción sobre el manejo del gobierno y sobre los intereses que estaban detrás del manejo del gobierno que Venezuela. Venezuela estaba relativamente bien, digamos, a nivel regional. Pero esta es la época chavista. Aquí es donde empieza el problema, en que todo lo que se había logrado acá se revierte, básicamente. Ahora, estas son las condiciones de crisis, las condiciones estructurales que decía así sucintamente: el bloqueo norteamericano, la crisis del petróleo y la crisis interna de corrupción social y de hegemonía, de capacidad de gobernar, digamos, ¿no? Eso. ¿Y cuáles son los impactos en condiciones de vida, bienestar y la emigración? El primer dato relevante, como demógrafo, no puedo dejar de lado la tasa de mortalidad infantil. Y esto es relevante, porque la tasa de mortalidad infantil, ya hemos llegado en América Latina a niveles tales de control de este indicador, de este proceso, digamos, es que resulta muy poco viable, muy poco factible que repunte. Sin embargo, lo que ocurrió en los últimos 5 años de la década pasada en Venezuela. O sea, venía un descenso importante, ¿no? Y los últimos 5 años se aumenta. Y esto es un dato relevante porque hoy en día, en las condiciones actuales de la vida moderna, el control de la mortalidad infantil es muy fácil. Entonces, el problema es que no hay capacidad gubernamental de políticas de salud, etcétera, para poder implementar campañas que prevengan desde los embarazos, etcétera, ¿no? Del mismo parto, etcétera, para poder controlar eso. El otro dato relevante es la pérdida de la esperanza de vida. Y esto tiene que ver con la cantidad de, por un lado, mortalidad infantil y otras muertes, básicamente en este caso muertes violentas, homicidios, etcétera, que hacen que caiga la esperanza de vida. Y esto es un dato raro, porque la esperanza de vida es un indicador muy, muy estable, que no cuando sube poco, a estos niveles en que estamos ya, sobre 70 años de vida como esperanza de vida, aumentar un año es lento. Pero también el descenso es lento. Entonces, cuando vemos este descenso de Venezuela en tan solo 5 años, es que realmente es preocupante. Algo está pasando. Esto es lo que está afectando, por ejemplo, las estimaciones que hemos hecho, es casi similar a lo que en Chile afectó el COVID, o en México está afectando el COVID. Tal vez sea por ahí antes, o sea, alrededor de 2 años de la esperanza de vida se está perdiendo por COVID. Eso, o sea, imagínense lo que significa. En lo que se perdió en estos 5 años en Venezuela equivale a lo que en otros lugares se está perdiendo por el COVID. Esa es la dimensión del problema en estos términos, ¿no? El otro dato importante tiene que ver con el salario mínimo real. Y estos son datos, todos estos datos los tomo de la página de CEPAL, ¿no? De muchos datos oficiales. Tomando el año base 2000 como 100, normalmente hasta el año 2010, 2012, las fluctuaciones normales y el desplome, primero en los últimos momentos de Chávez, un repunte, y el desplome final ya en los últimos 3 años, 4 años. Y esto tiene que ver con la capacidad, básicamente tiene que ver no tanto que baje el salario, sino el nivel de inflación es tal que hace que cualquier aumento salarial no valga nada, digamos, ¿no? Y eso es un problema muy serio, la inflación, que llega a niveles, realmente nunca había visto esos niveles de inflaciones, que desestabilizan cualquier política económica, cualquier acción económica, se desestabiliza ante el aumento tan rápido y continuo de los precios. El otro tiene que ver con el índice de paz y ausencia de violencia. Es al revés, a mayor valor, menor paz y mayor violencia, ¿no? Nuevamente lo mismo que decía, o sea, durante sobre todo la última fase del gobierno de Chávez, había cierta estabilidad en estos índices. Estos son índices internacionales, no construidos por los gobiernos, sino por otros organismos. Y el repunte o el incremento en la inseguridad, digamos, en la violencia a partir del 2015 para adelante. Esto tiene un doble espejo, o sea, la pérdida, la crisis de los últimos 5 años, pero también la estabilidad que había antes en un buen sentido, digamos. Entonces,
Y eso es un elemento relevante a tomar en cuenta, de que uno puede situar lo que está pasando en Venezuela a partir de determinados momentos de su historia reciente. Y ahora entraremos entonces a analizar el impacto de la crisis de la migración, que yo digo la nueva cara de Venezuela en Latinoamérica, porque están en toda Latinoamérica en distintos niveles, ¿no? Primero, lo que sale es una danza de cifras. Si uno hoy día habla de migración, le salen desde 4 millones a 6 millones de migrantes, e incluso, bueno, algunos hablan de 3 millones y fracción, hasta más de 6 millones. ¿Cómo? Algo está pasando. ¿Cuál es el número real? Lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, hay confusión en los conceptos que se están usando. Una cosa es medir el stock, la cantidad de venezolanos que viven fuera de Venezuela, y otro es el flujo. ¿Cuántos venezolanos abandonaron el país en los últimos 4 o 5 años? Y esos flujos se suman a los que había ya antes fuera. Entonces, evidentemente, de repente hablamos de 5, de 4, de 3, y estamos confundiendo el concepto. El otro elemento es que en el caso de los flujos y del stock, de repente estamos sumando 2 o 3 veces a una misma persona. Una persona que sale de Venezuela, llega a Colombia y empieza su travesía hacia Ecuador, Perú y Chile, de repente es contado 2 o 3 veces, porque entró en distintos países y las entradas se encuentran más fácil que las salidas. Ese es un problema muy grave que tenemos en general en América Latina. Entonces, nos lleva a que las estimaciones que hacemos, que sobre todo este grupo de R4B, no sean tan consistentes. Ahora, frente a eso, pero de todas maneras nos está hablando de un volumen bastante alto. Yo hice una estimación demográfica de saldo migratorio como demógrafo, los saldos migratorios de la tasa de migración neta. Y aquí nuevamente me encuentro con algo que no esperaba. O sea, dos cosas. Uno, bueno, lo primero esperable es el incremento, el saldo neto migratorio, como se desploma, o sea, se hace muy negativo, la gran emigración de venezolanos en los últimos 5 años. Y que llega, yo lo estimo alrededor de 3.3 millones. Este es un saldo neto. O sea, son los que salieron menos los que entraron. Menos los que había. El otro, pero ya me está hablando de un volumen bastante alto. Esto lo tomo con datos oficiales que hay de censos de población, de los registros vitales, las correcciones demográficas que hace CELADE y que hace Naciones Unidas. Es decir, no son cifras tienen su consistencia. Lo otro relevante es que realmente la imagen que uno tiene fuera de Venezuela, en América Latina, es que Venezuela era un país de inmigración. Llegaban muchos migrantes. Y realmente los datos de los saldos netos migratorios hasta antes de los 2000, ¿no? muestra lo contrario, de que desde los 60 hasta los 2000, es decir, por casi 50 años, el saldo migratorio era nulo, prácticamente. Entraban los mismos que salían, y muy poquitos. Y que solo en los años 50 y tal vez antes había una capacidad de atracción migratoria. Ya veremos de qué tipo era. Pero que algo pasó ahí, ya no es lo mismo, ¿no? Y este es un dato relevante porque digamos, lo repito, a los que estamos fuera de Venezuela, somos de otros países, México, Chile, etcétera, me da un golpe, ¿cómo es esto? ¿No? Yo tenía la idea de que Venezuela tenía alta migración hasta los años 2000, cuando ya empieza la emigración neta. Y lo cual me plantea también de que el flujo migratorio actual es una coyuntura particular de Venezuela, ¿no? En términos migratorios. Viendo ahora, y esto tiene que ver, estos cambios además, el saldo neto migratorio, con el cambio en la matriz origen-destino. Y aquí tenemos los principales orígenes de la migración a lo largo de la historia, los últimos 60 años prácticamente, y vemos como en los 60, 70, el gran flujo migratorio que llegaba a Venezuela eran básicamente españoles, italianos y en menor medida portugueses, franceses, europeos, ¿no? Pero ese flujo prácticamente se diluye y ya casi no hay. Y empieza a crecer el flujo de colombianos. Los colombianos sustituyen básicamente en volumen y un poco más a este flujo extrarregional que venía básicamente de Europa. Entonces hoy día, bueno, hasta los 2010, digamos 15, 20, el gran flujo migratorio hacia Venezuela es básicamente colombiano. O sea, el 70% de los migrantes, de los extranjeros que al 2017 residían en Colombia, en Venezuela, eran colombianos. Y esto tiene que ver con muchas razones que se ha estudiado mucho, desde la situación de violencia
y de desplazamiento de los desplazados de Colombia, y el desarrollo, las mejores condiciones de desarrollo, igualdad, etcétera, de Venezuela, y carácter fronterizo, ¿no? Más raíces históricas de ambos países, ¿no? Pero bueno, ese es un dato relevante. Es que la inmigración en Venezuela es básicamente colombiana. Y eso tiene un elemento importante para entender la emigración reciente, que justamente es lo que se da vuelta. Hoy día, la emigración, digamos, ¿dónde residen los venezolanos hacia el año 2020 más o menos? 1.800.000 son las estimaciones que se hacen. Colombia, en las encuestas colombianas llegan hasta 2 millones de venezolanos en Colombia. Y tiene que ver justamente al contracara de esta. Claro, es evidente. O sea, la cercanía, las redes que se establecieron, los vínculos entre comunidades, etcétera, familias, personas, etcétera, hace de que Colombia sea uno de los países de mayor adopción. Ahora, el segundo país que recoge gran cantidad de este nuevo flujo migratorio venezolano es Perú. Ahora, este dato es complicado, porque Perú, es cierto, recibe mucho, pero también muchos de ellos terminan yéndose hacia Chile, hacia Bolivia o Argentina. Entonces, ¿cuántos de este 1.200.000, 1.300.000 que estima R4B realmente se quedan en Perú? La estimación que tenía Perú para el 2018, si no me recuerdo, 2019, eran menores, llegaban a los 800.000 por ahí. Bueno, pero eso fue hace 4 años. Lo otro dato relevante es la migración a Estados Unidos. Hoy día hay casi 600.000 venezolanos en Estados Unidos, cuando antes de la crisis no había más allá de 150.000 venezolanos. O sea, las estimaciones más o menos me dicen a mí que Estados Unidos es, después de Colombia, Perú y junto a Ecuador y Chile, es como ese tercer grupo, digamos, de países de atracción migratoria. Y marca otro flujo migratorio. España también es otro país que no recibía venezolanos y hoy día tiene a 200.000 venezolanos y más todavía porque el registro de los venezolanos es por nacionalidad y no por lugar de nacimiento. Y luego ya los demás países de Sudamérica, Brasil, Argentina, etcétera, ¿no? Esto es relevante porque si sacamos Estados Unidos y España vemos que básicamente el flujo es local, regional, en América Latina. Impacto demográfico de esta migración masiva. O sea, estos volúmenes de migración, estos saldos migratorios, tienen impactos demográficos no menores. El primero es la población total. La población total de Venezuela, por efecto de la migración, se ha reducido en casi 2 millones de personas. Es decir, hoy día, en los últimos 5 años, 6 años, Venezuela no solo pierde población, sino que no es capaz de retener el crecimiento natural, el crecimiento por nacimientos, y pierde gran parte de ese crecimiento, ¿no? Y ese es un dato es importante, que hace que la población total de Venezuela se reduzca. Un dato, en el peor momento de migración, o sea, de mayor volumen migratorio en México, la población sigue creciendo. En El Salvador, que es otro país, que un país pequeño, que ha crecido, la migración ha crecido explosivamente, aún así la población no ha decrecido en estos niveles. Y esto marca dos cosas. Uno, lo concentrado en el tiempo, tan rápidamente se perdió tanta población. Y eso hace que tenga estos efectos. Por grupos de edad, además nos marca la selectividad de la migración. Todos los países estamos envejeciendo. Por lo tanto, es esperar de que aumente la población de 60 años y más. Lo relevante aquí, y que se reduzca la población infantil. Aquí lo relevante son los montos. Y sobre todo la población de 20 a 30 años, digamos en términos netos, Venezuela perdió entre el 2015 y el 2020 1.4 millones de gente de 20 a 39 años. Eso no es poca cosa, equivale al 15% de la población en esas edades. Y esta población en plenas edades activas y reproductivas. Y eso va a tener efectos, que si se mantiene todo el tiempo, efectos muy directos en la dinámica demográfica siguiente y en la dinámica económica que venga, por la falta de población activa. Ahora hacer un análisis sobre, considerando esto, ya entrando en detalle sobre la migración venezolana, el perfil socioeconómico de estos inmigrantes venezolanos del 2015 para adelante, aproximadamente, ¿no? El primer dato, yo estos datos los tomo, estos son de la encuesta de condiciones de vida. Iba a tomar los datos de edad y sexo que da la encuesta de condiciones de vida, sin embargo, cuando contrasté esos datos con los datos que tengo en los lugares de
destino. Es decir, la encuesta de condiciones de vida permite medir la migración en Venezuela como el lugar de origen. Pero si nos vamos a los lugares de destino, a los países en lugares de destino, nos da que no es lo mismo. Los patrones y los perfiles no son lo mismo, y tiene que ver con los sesgos propios del modo de medir, ¿no? Entonces, pero en el caso de la escolaridad se da cierta consistencia. Primero, y este es un dato muy relevante que me parece muy relevante a tomar en cuenta, que nos va perfilando el tipo de migración que ha salido en los últimos 5 o 6 años de Venezuela. Y que tiene que ver básicamente que se trata de población con un nivel de educación relativamente alto, medio o alto. Esto, media que tiene el nivel medio completo, es decir, lo que llaman el high school completo, la preparatoria en México, la enseñanza media o media superior en otros lugares, ¿no? El 52% ya tiene ese nivel y el 34% tiene superior, algún grado superior. Ahora, esto tiene que ver también uno puede decir cuánto de esto depende de las condiciones, la estructura escolar de la población de Venezuela, que también es cierto, es más alta que muchos de los países latinoamericanos. Por eso cuando tomamos estos datos ya lo vemos como tasa de migración, es decir, cuál es la proporción de población con niveles de educación superior, que terminaron la enseñanza media y cursaron algún grado de la universidad o más, o lo terminaron por grado, o solamente terminaron un semestre, 2 semestres. El 23% de esa población ha emigrado. Lo que tiene nivel media, el 15%, y lo que tiene nivel de primaria completa, o no alcanza al nivel de la media, digamos, 12%. Esta diferencia es importante. Esta diferencia. Porque esta diferencia es la opuesta a la que tradicionalmente vemos en los demás flujos migratorios latinoamericanos, relevantes, de grandes magnitudes. Es decir, hay grupos migratorios, por ejemplo, de Brasil, migran a Chile y básicamente se trata de profesionales, pero eso es un flujo muy pequeño y que corresponde a una situación muy particular. Cuando hablamos de los grandes flujos, los flujos de ecuatorianos, los flujos de colombianos, los flujos de peruanos, bolivianos, salvadoreños, hondureños, mexicanos, etcétera, esto es al revés. La mayor propensión a migrar se da en los sectores que tienen menor escolaridad, y en los sectores de alta escolaridad hay una mucho menor propensión a emigrar. En cambio, en Venezuela es al revés. Y esto tiene que ver, esto es un dato de la ENCOVI, y este otro dato, este es un dato, una estimación que hace CEPAL, con una encuesta de percepciones, para toda América Latina, en cada país, es la población que piensa emigrar a otro país, que ha pensado, no significa que haya emigrado. ¿Cuántos de ellos han pensado migrar afuera del país, a irse del país, según nivel escolar? Y nuevamente vemos de que la mayor propensión a pensar en eso se da en los sectores con mayor nivel escolar, que en los de menor nivel escolar. Y esto tiene que ver con la percepción de las situaciones anteriores, la percepción de pérdida de las condiciones, digamos, establecidas en quienes tienen mayor nivel educativo. Y eso tiene que ver, y esto es importante a hincarle el diente a cómo podemos explicar con más detalle esta situación. Y el siguiente dato no es aún mucho más explícito. Es lo de migrantes según quintiles de ingresos. Esto lo reporta la encuesta de condiciones de vida. La encuesta de condiciones de vida solo reporta esto. Yo a partir de esta medida que ellos reportan, yo construyo tasas de migración según quintiles de ingresos. El quintil 1 es el más pobre, el quintil 5 es el más rico. Y nuevamente, casi el 30% de los migrantes son del quintil más rico. Y solo el 14% del quintil más pobre. ¿no? El quintil es 20% de la población. La proporción, la tasa de migración es 25% prácticamente en el quintil más rico y solo 12% en el quintil más pobre. Es decir, en Venezuela es más probable o hay una mayor propensión a migrar en las clases altas que en las clases bajas. Y ese es un dato relevantísimo, porque ese dato se invierte en prácticamente casi todos estos otros flujos migratorios que he señalado. Y plantea un flujo migratorio diferente, que hay que analizarlo con otros cánones, con otros patrones, con otros parámetros. No podemos analizarlo igual que el flujo, por ejemplo, concretamente, el flujo que de colombianos a Venezuela, que relataba que había desde los 70, 80 hasta los 2000. Ese flujo es muy distinto a este. O el flujo de
digamos, de haitianos hacia Chile o ahora hacia Estados Unidos, o el flujo de mexicanos a Estados Unidos, o el de centroamericano a Estados Unidos, etc. Todos esos flujos no siguen este patrón. Y por tanto, lo que digo yo es que poner, esto es una llamada de atención, esto es diferente. Y esto tiene que ver con las condiciones que estaba planteando anteriormente, como en una hipótesis, ¿no? Como con sobre todo el gobierno durante Chávez, que permitió una mejoría sustantiva en las condiciones de vida de la población menos favorecida, los sectores populares, lleva a que en tan corto tiempo ellos no adopten la emigración como una salida a esta situación. En cambio, sí los grupos menos vulnerables, los grupos más acomodados. Y es un dato relevante que vamos a ver que, sin embargo, esta situación no es igual en todos los casos. Vamos a hacer un análisis de los inmigrantes según país de destino. Y el primer dato que sale es, y esto es el dato que es contrario al que decía la encuesta de condiciones de vida, es el índice de masculinidad. Es interesante ver cómo es distinto el flujo que va a Perú, que es mayoritariamente masculino, respecto al que va a Chile, donde es prácticamente inverso, o el que va a España, Estados Unidos, que son mayoritariamente femeninos, versus el que va a Ecuador o Colombia, que es más o menos alrededor de. Hay que tener en cuenta que en Venezuela viven más mujeres que hombres, en una relación de cerca de, digamos, el índice de masculinidad andará por ahí por el 97, 98, por ahí. O sea, alrededor de esto. Pero en cambio, la migración a Perú es más masculina, y la migración a Chile, y sobre todo a extrarregional, parece ser más femenina. Lo relevante es que las tasas de migración, considerando estos grandes países, estos países, por cierto, concentran más del 80% de la migración reciente de venezolanos. Entonces, es sustantiva, digamos, ¿no? La tasa de migración es mayor, la tasa de migración en las mujeres, pero no mucho mayor que la de los hombres. Esto es diferente a lo que plantea la ENCOVI. La ENCOVI plantea al revés, que se ha ido masculinizando y cada vez más. Los datos, ahora, tiene que ver con la fuente primaria. Una cosa es medir en el origen, donde se da una información, y otra en los lugares de destino. El otro dato interesante tiene que ver con la edad. Y esto es importante. En general, aquí tenemos la edad media y la edad promedio. En Colombia, donde sea menor edad, y empieza a aumentar en Ecuador, Perú y Chile, más o menos cercana, y en Estados Unidos hay mayor edad. Estos son flujos, no es la población, es el stock, son los flujos de población que llegó a estos países en los últimos 5 o 6 años, depende de la encuesta, ¿no? Y esto tiene que ver, el caso de Colombia, con la alta proporción de niños, de menores de 14 años, de venezolanos que están en Colombia. Y esto es algo que contrasta con lo que pasa en Perú, Chile o Estados Unidos, con la baja proporción. Y esto es normal. Los niños no migran en la misma proporción que los adultos y adultos jóvenes. Y contrasta en este caso también, en el caso de Estados Unidos, la alta proporción de adultos mayores, de 60 años y más. Lo relevante en todo caso es que el grueso de la migración es gente de 15 a 39 años, que lo esperaba, ¿no? Pero están estos dos casos relevantes, Colombia y en menor medida Ecuador, es la alta proporción de niños. Y esto también ya nos vamos mostrando de que los flujos migratorios, emigratorios de Venezuela, no son todos iguales. O sea, dentro de ellos hay diferencias en función del lugar hacia donde se están dirigiendo. Y el caso concreto de colombianos me parece que es muy relevante a tomar en cuenta, sobre todo porque, cifra redonda, hay 2 millones de venezolanos. O sea, prácticamente el 40%, 35-40% de los emigrantes actuales de Venezuela están en Colombia. Y eso tiene que ver con la historia común Colombia-Venezuela. De la gran flujo de colombianos a Venezuela, y ahora al revés, que plantea una integración y unos vínculos que hacen de que los parámetros con los cuales analizar y entender ese flujo migratorio no lo podemos repetir y replicar para los otros flujos migratorios, que tienen otras características. Y aquí el otro dato relevante tiene que ver con el nivel de escolaridad, esto medido según los migrantes en el lugar de destino, ¿no? Y esto es relevante. Esta es la escolaridad de la población de Venezuela. ¿Cuántos tienen media completa, superior? ¿Cuántos tienen la media completa? ¿O cuántos no han completado, no han llegado ni a completar la enseñanza media? Y esto es lo esperable, digamos, si no hubiese una propensión o una preferencia, una selectividad migratoria por escolaridad, esto es lo que uno debería esperar en los demás. Es lo que ocurre básicamente en Colombia. Colombia más o menos, con algunos cambios,
sobre todo en estos dos grupos, pero se asemeja mucho más a la estructura escolar de Venezuela. Y tiene que ver también con lo que decía recién. O sea, este es un flujo migratorio particular, pero no es cualquiera. O sea, el 40% de los migrantes, de los venezolanos siguen este patrón. Y este otro grupo, que es el grupo diferente, sobre todo el de Perú, Chile y Estados Unidos, donde hay una alta proporción de población con niveles de estudios superiores o más, con algún grado, con algún semestre superior o terminada el estudio de licenciatura o más. El caso de Chile y Estados Unidos, sobre el 70%. Esto nos está marcando un perfil migratorio muy distinto a esto, no solo en cuanto a escolaridad, sino, como vamos a ver también, en cuanto a origen de clase. Es decir, aquí tenemos muy probablemente, como hipótesis, un origen de clase migratorio distinto a este. Podríamos decir que aquí a Colombia es más factible que estén migrando los sectores, los quintiles de ingresos de primero, segundo y tercero de más bajo ingreso, y en cambio a Chile, Estados Unidos y en menor medida a Perú estén migrando los del quintil más rico o el cuarto quintil. Es decir, y ahí nos está hablando de un elemento interesante. Esto es como hipótesis, no tenemos todos los elementos, pero sí las condiciones como para plantear la hipótesis. Digamos, uno puede crear esta idea, ¿no? ¿En qué sentido? De que hay una selectividad migratoria interesante, muy interesante en términos de origen de clase y destino, país de destino de los migrantes. Y por tanto que uno podemos estar viendo patrones migratorios diferenciados, flujos migratorios diferenciados, que no deja de ser relevante. Y esto tiene que ver con la especialización migratoria de escolar y migración. Vemos que en Colombia prácticamente no hay especialidad, o sea, todos están alrededor del 1. El 1 es que no hay especialización. En Ecuador, un poquito más, pero acá en Perú, Chile y Estados Unidos hay una alta especialización en la de superior incompleta o más. O sea, hay una alta especialización en que lleguen este tipo de migrantes. Y eso es relevante. Eso es relevante. Ahora, el asunto, y aquí con esto termino, con este último bloque, es, en estos casos, ¿cuánto de esto, el caso de Chile y Estados Unidos, que es el que podemos comparar, porque lamentablemente no tenemos información para los demás países, en el caso de Ecuador, que tenemos información, encuesta, el problema en Ecuador, cerca del 60-70% de los migrantes son venezolanos. Entonces no hay mucha posibilidad de comparar con otros flujos. En el caso de Perú no tenemos esa información. En el caso de Colombia, los venezolanos en Colombia son casi el 90-95% de los migrantes, de los extranjeros, entonces son todos. En cambio, el caso de Chile y Estados Unidos, los migrantes venezolanos son una fracción, no poca, pero no grande, para explicar la migración de cada país. Entonces aquí podemos hacer un análisis comparativo, de comparar este flujo, cuánto de este flujo, de esta característica, obedece a una particularidad de los venezolanos o obedece a una particularidad de los países, de Chile y de Estados Unidos, que atraen este tipo de migrantes latinoamericanos. Y cuánto corresponde a las condiciones del lugar de destino y cuánto corresponde a las condiciones del flujo de origen, ¿no? Y eso, para eso entonces comparar el flujo venezolano en estos dos países con los flujos de otros migrantes latinoamericanos. Primero lo que decía, el caso de Estados Unidos, perdón, de Chile, esto del 2015-2020 es el gran flujo de venezolanos, que son 430.000 venezolanos llegaron en esos años, muy superior al flujo tradicional de colombianos y peruanos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, llegaron 240.000 venezolanos entre el 2016 y el 2020. Claro, muy bajo respecto a los mexicanos, pero muy cercano al de Guatemala, El Salvador, Honduras, que es el flujo centroamericano, digamos, el gran flujo de migratorio, ¿no? Que en términos de Centroamérica, como que le hace el contrapeso a México. Venezuela está en esos niveles. Eso es para dimensionar. Según nivel de escolaridad, tomo los casos de los países, de estos países, en el caso de Chile, ¿no? Y de estos países, comparo con estos países en el caso de Estados Unidos. Sí. En Chile, los venezolanos respecto a colombianos, peruanos, etcétera, si uno fija bien, aquí hay una mayor proporción de venezolanos con alta escolaridad que el resto de los latinoamericanos. O sea, haitianos, peruanos, bolivianos, colombianos no tienen el nivel de escolaridad de la migración venezolana. Esto me está diciendo que en el caso de Chile, la alta escolaridad que contratábamos de los venezolanos es característica de la migración venezolana, no del contexto chileno. Algo similar ocurre en Estados Unidos.
bueno, disculpe, está en inglés, está Colombia, no hice la traducción. Venezuela, casi el 80% de los migrantes venezolanos que llegaron a Estados Unidos tienen estudios superiores. Y eso es un dato relevantísimo, que marca una diferencia sobre todo respecto a los de Centroamérica, México, pero también a los cubanos, que es un grupo de alta escolaridad, ¿no? Y a los de República Dominicana. Eso. Ahora, lo veo con preocupación. ¿Cuántos de los migrantes por país de origen están ocupados en altos cargos de ocupación, directivos o profesionales? El caso de Venezuela, prácticamente más de un quinto. 1 de cada 5 migrantes venezolanos en Chile trabaja como profesional o como director de una empresa o profesional. Y contrasta con los que van, o sea, muy superior a los colombianos, peruanos, bolivianos, etc. En el caso de Estados Unidos también. Colombianos mantienen un alto nivel, pero el resto, digamos México y Centroamérica, muy bajo. Incluso los cubanos. Y los cubanos es cosa importante, porque los cubanos, además de tener una alta escolaridad, también tienen, por razones obvias, digamos, es su condición legal, su condición, están regularizados todos ellos. Entonces no tienen problema para hacer valer sus condiciones laborales, ¿no? Sin embargo, aún así los venezolanos tienen tienen más acceso a estos niveles, porque tienen más escolaridad, sobre todo. La contraparte es que, en el caso de Chile, los venezolanos tienen un nivel, o sea, el nivel de pobreza, de ingresos, la condición de pobreza, solo el 11% de los migrantes venezolanos están en situación de pobreza. Contrasta con todo esto. Este es el nivel promedio de Chile, prácticamente. Anda entre el 10-12% para este año, ¿no? Y este año está medido con el impacto que tuvo el COVID, que aumentó el nivel de pobreza. Aún así, el nivel de Venezuela está en el promedio nacional. En el caso de Estados Unidos también por ahí anda similar. Está alrededor del promedio nacional de Estados Unidos y, bueno, no tanto como Cuba o Colombia, pero sí mucho mejor que los otros países centroamericanos. Y para terminar, los ingresos. ¿Cuánto es el ingreso promedio per cápita? En Chile, el ingreso de un venezolano mensual es similar al del colombiano y muy superior al del resto de los migrantes latinoamericanos. Algo similar ocurre en Estados Unidos. Y esto nos está marcando lo que decía recién. Con esto termino. Bueno, dejo de compartir. ¿Cómo es? No, ya. Y ahora, ¿cómo dijo esto? Tengo que quitar aquí. Ya, ahí estamos, ¿no? Sí. Ya. Bueno, eso. La conclusión que yo tengo es la siguiente, es tres planos. Uno, entender de que la crisis migratoria, o sea, una pregunta que surge es, ¿la crisis migratoria que hoy día vemos en Venezuela es un elemento estructural o un elemento coyuntural? Es decir, ¿cuánto de esto depende a las circunstancias concretas en las cuales hoy día está atravesando Venezuela y que tiene que ver con esta crisis de gobernabilidad, ¿no? De incapacidad de gobierno, de un gobierno que no tiene capacidad de gobierno, pero tampoco una oposición que tiene la capacidad para dar vuelta a todo y generar estabilidad. Es decir, ¿cuánto de eso hay? Entendido de cómo la situación previa había logrado mantener estable, consolidar avances, etc. Pero ¿cuánto de eso depende de eso? ¿O cuánto depende de la incapacidad de esos cambios que se hicieron anteriores para consolidar una nueva matriz económico y social? Esta es una pregunta, una cuestión importante. El otro elemento importante a tomar en cuenta es, primero, es identificar que el patrón migratorio, así global, si podemos hablar de un patrón global venezolano, es distinto al patrón migratorio de los demás países latinoamericanos de migración. Ya vemos que hay mayor proporción de personas con alta escolaridad, de altos ingresos, etcétera, ingresos medios y altos, etcétera, etcétera. Y eso también es importante tomar en cuenta. O sea, que nos habla de un perfil migratorio y por tanto de un modo de migrar, de un patrón migratorio, de modo de insertarse, de integrarse a los lugares de destino diferente. Y para el cual los parámetros con los cuales nosotros los migrólogos hemos analizado cotidianamente la migración, no nos sirven en estricto sentido. Hay que hacer ajustes. Y eso es importante. Y el tercer elemento es la migración venezolana actual es diferenciada. No solo por estas condiciones de clase, escolaridad, sino también por lugar de destino. Es decir, básicamente,
lo que es Colombia y en menor medida Ecuador, es un flujo migratorio, un patrón migratorio, un circuito migratorio, un sistema migratorio diferente al resto. Es decir, lo que podemos ver en el caso de la migración venezolana a Chile, por ejemplo, comparándola con la migración venezolana a Colombia, son muy distintos los perfiles, los patrones, la modo de integración, etc. Y lo cual plantea también parámetros distintos para analizarlo y entenderlo. Y eso es un elemento a tomar en cuenta también de qué significa o cómo entender, cómo comprender este fenómeno migratorio, ¿no? Y lo último, bueno, es entender de que efectivamente uno puede acusar que hay factores externos como el bloqueo, como las condiciones económicas de la caída de precios del petróleo, etcétera, pero no podemos dejar de lado que hay una gran condición interna en Venezuela que propicia todo esto, ¿no? Y que hace que, digamos, que lo que estemos enfrentando tenga de repente ribetes de crisis humanitaria, que es, por ejemplo, como, y eso tiene que ver también con las demandas hacia los países de destino, de cómo enfrentar o cómo resolver esta situación de este gran flujo migratorio que es explosivo. El caso de Chile es particularmente, como en el norte de Chile, la reacción tanto de las autoridades estatales, del Estado, como de una parte de la sociedad civil, de la población, es una reacción realmente muy autoritaria, muy conservadora, muy racista y xenófoba. Y eso tiene que ver con la incapacidad para poder establecer discursos, prácticas, buenas prácticas, etcétera, alternativos para entender de que estamos enfrente de una situación muy particular, que no podemos llegar a entenderla como una situación migratoria atípica, sino muy peculiar. Bueno, lo dejo ahí y ya de eso, creo que ya me extendí demasiado. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Estamos teniendo algunos problemas técnicos de conexión con Carla y Chelina, que se perdió la conexión al principio. Le damos las gracias. Esta interesante intervención da bueno, para plantearnos muchos temas, ¿no? Creo que desde la perspectiva demográfica, ahí, y cómo se ha manejado estadísticamente, hay muchos vacíos, muchos interrogantes, y coinciden que a veces hay mal manejo, y quizás intencionado de los datos que se utilizan para esto, pero eso lo pasamos a discutir un poco más adelante. Bueno, no queda más que agradecer nuevamente su participación. Invitar a los participantes, hasta ahora tenemos unas 20 y tantas personas, 28 personas, a plantear sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas que aparece abajo. Poco a poco vamos a irlas respondiendo. También recordar que, bueno, que la presentación completa, el video, estará disponible en YouTube, en el canal de Racine Aula Virtual, en los próximos días, probablemente a partir de mañana, cuando hagamos los cortes y las tapitas y todo esto. Y bueno, de nuevo poner a disposición el correo de Reacin, que lo tienen disponible en el chat, para ponernos en contacto y tratar de consolidar esta discusión y otras que surgirán en todo esto. Bueno, retomo un poco su participación. Chelina, perdón, disculpa. Sí, no, disculpen, se fue la electricidad en el lugar en donde estoy y perdí la conexión durante algunos momentos de la exposición, pero pude ver algunas cosas. Muchísimas gracias, profesor, ha sido muy esclarecedora, muy interesante ver los datos que nos presentó. Sí yo tengo una pregunta, ¿no? Nosotros, nuestra llegada al tema de la migración ha sido pues, a través del contexto de origen, ¿no? Investigamos en una comunidad popular en Caracas, que empezamos a ver, bueno, desde nuestros trabajos de campo en diversos barrios de la ciudad, nos mostraban un proceso, un cambio impactante, ¿no? En el paisaje demográfico, ¿no? Los barrios se veían envejecidos prácticamente. Nosotros empezamos a trabajar en una comunidad del suroeste de la ciudad, pequeña, y
un 80%, un 30% de la comunidad había migrado a partir del 2015, y esta es una investigación situada, ¿no?, del conjunto de las familias, y más o menos un 80% entre la población entre 20 y 40 años, 80% de la comunidad. Pero esa migración, por eso nos resultaba una referencia importante de tus trabajos. Esa migración era distinta a lo que nosotros habíamos visto en nuestros entornos sociales, en los espacios de clase media, en el campo profesional. En principio era una migración que iba y venía, muchachos que emprendían trayectos larguísimos por diversos países de América Latina, un poco de acuerdo con los vaivenes del mercado de trabajo. Llegaban en una economía muy precarizada, muy informalizada, que además con todas las políticas restrictivas, no pretendían ni siquiera la regularización, ¿no?, ni la instalación, no habían, las entrevistas son a las familias, ¿no?, y a migrantes que iban y volvían. Sin perspectiva de integración, sin perspectiva de asentamiento. Yo pensaba un poco, por los datos que presentaba, digamos, el peso de los sectores populares en los flujos migratorios, este tipo de flujos que son un poco más complejos, de gente que va y viene, que va entre distintos países, ¿es sensible a este tipo de mediciones, de encuestas de hogares? O sea, ¿cómo queda? Esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo contabilizarlo? ¿Es a través de los stocks o a través de los flujos, si aparece? Porque desde la experiencia pues teníamos la impresión que el componente de clases, por supuesto que son investigaciones cualitativas que no podemos generalizar, pero digamos que a partir de los últimos 3 años hemos percibido un cambio importante en los sectores populares, ¿no? Esa era como una pregunta. Yo no sé si Carla está conectada. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Bueno, más una pregunta, comentario. Yo tendría 2 comentarios en principio para comenzar quizás la discusión. Un primer aspecto tiene que ver con la medición de los saldos migratorios y específicamente reconozco las dificultades que hay para obtener los datos, para tener datos certeros, inclusive desde en alguna oportunidad tuvimos acceso a datos de Migración Venezuela y son totalmente incompletos, parecen realmente absurdos, por lo menos a los que tuvimos acceso. La pregunta sería, yo creo que, ¿cómo lidiar, por ejemplo, con el caso de la migración irregular, del paso de frontera por trochas, a través de las trochas, que ha sido algo que ha sido un debate, bueno, un problema para quienes estamos contabilizando esto, ¿no? La frontera venezolana estuvo cerrada por casi un año, más de un año, y se seguían contabilizando entradas de venezolanos a Colombia a través de trochas, y a Brasil también. En el caso de Brasil, a través de, digamos que hay un registro precario a partir de las solicitudes de refugio y de asilo. Bueno, ¿cómo lidiamos con esto ante este panorama y hasta este subregistro, o ante este quizás deficiente registro que tenemos de la migración en términos de saldo? Bueno, obviamente lo ideal sería tener datos desde Venezuela de salidas, aunque también sabemos de casos donde sales del país sin firmar nada y llegas o sencillamente no sellas pasaporte en el país de destino, o por lo menos en Colombia. En ese sentido también, otro tema interesante es precisamente estos circuitos migratorios. La creación de circuitos migratorios que, si bien podríamos asumir como relativamente normales o comunes en contexto de fronteras, donde personas que viven en Colombia trabajan en Venezuela o viceversa, van a hacer mercados, usan la frontera para abastecerse de alimentos. ¿Cómo queda visto esto a la luz de
estas deficiencias de medición. Y luego, ya a un nivel más general, que yo creo que es una pregunta que nos mueve, tiene que ver con, bueno, la necesidad de definir si se trata de un elemento estructural. La migración venezolana responde a elementos estructurales o elementos coyunturales. Yo creo que aquí es interesante retomar la visión o la propuesta de asumir el estudio de las migraciones desde una concepción de migración en contextos de crisis, ¿no? Versus una construcción de un concepto de migración desde crisis migratoria, ¿no? Esto tiene algunas implicaciones metodológicas, digamos, y epistemológicas, que nos lleva a cuestionarnos cómo abordamos el tema de la migración. Con esto reafirmo que digamos que no, quizás me voy a apuntar que es algo más coyuntural, que responde a un conjunto de políticas públicas que pueden enmendarse o reorientarse a mediano plazo, pero que nos presenta un desafío súper interesante, que es ver cómo combinar estos criterios de análisis desde la migración de destino, desde el origen y hasta el destino, y se complejiza mucho más considerando el aspecto de las formaciones, ¿no? De las distintas formaciones. Bueno, por ahí Carla tenía la palabra, no sé si... Ok. Bueno, profesor, muchísimas gracias de verdad por su presentación. Después de un largo tiempo, al fin y al cabo nos encontramos. Yo tengo varias preguntas, sin embargo me voy a concretar en dos, ¿no? Y una, por ejemplo, fue en sus datos relacionados, que evidentemente están contrastados con algunos que nosotros hemos observado, y es precisamente esa población con estudios culminados de secundaria y superiores, ¿no? Nuestra preocupación va orientada precisamente, bueno, si efectivamente tenemos una población que se está moviendo por la región que ya culminó esas etapas de educación. Sin embargo, también tenemos otros reportes donde nos indican que esa población se inserta en mercados informales o simplemente no se reconoce su educación por distintas, si sean trámites burocráticos, y eso va más orientado a lo que son los mercados de trabajos informales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Me gustaría ver cuál es su perspectiva precisamente sobre los migrantes venezolanos y el trabajo en la región, ¿no? Eso es una de las preguntas. La otra pregunta es, y que usted lo mencionaba casi al final, es precisamente al posicionamiento. Evidentemente sí tenemos una migración de venezolanos desde hace bastante tiempo. De hecho, algunos autores la van reseñando desde el 2000 para acá y las definen como distintas olas con distintos perfiles y todas esas cosas que ya todos sabemos, ¿no? Sin embargo, la del 2015, en términos de volumen y tiempo, causa un impacto, causa una reacción, crisis humanitaria, dan la región, por decirla destino, da una respuesta humanitaria que además limita, que da un reconocimiento en un estatus legal, pero que además limita el reconocimiento de las formas de ciudadanía. En sus textos usted lo discute bastante bien respecto a ese reconocimiento de derechos, ¿no? Entonces, esa forma, quizás ahorita pensando y hilando las cosas, esa forma de respuesta humanitaria a través del refugio, por ejemplo, podrían reconocer la transitoriedad de nuestro movimiento, ¿no? Y por último, ya para cerrar, otra de las cosas que nos llama la atención y que evidentemente va desde nuestra investigación pequeñita en una comunidad específica es precisamente que los jóvenes entre 20 y 39 años se mueven. O sea, el objetivo ya es salir y van saltando de países, oportunidades en oportunidades según las redes, que son fundamentales para la migración, pero que además regresan por un determinado tiempo y vuelven a salir. Ese movimiento resulta bastante complicado caracterizarlo, porque además en una comunidad uno quizás toma una fotografía, un análisis en un momento específico, y cuando sigues recogiendo, sigues estando en la comunidad, te das cuenta que esa fotografía se difumina de una manera impactante. O sea, en
o sea, la migración, en este momento, en el caso venezolano, tiene unas implicaciones conceptuales que hay que tratar de delimitarnos, pero que además son muy rápidas. O sea, por ejemplo, el caso de la pandemia nos trajo mucho retorno, efectivamente, pero no limitó la movilidad, y por otro lado, también impactó en la nueva salida de nuevos jóvenes, ¿no? Bueno, por allí va si no me puedo engañar. Hemos abusado de nuestro lugar de anfitriones y hemos dejado estas preguntas. Dejamos que contestes esta primera ronda y tenemos un montón de preguntas en el buzón y en el chat que vamos a leer posteriormente, después de esta primera ronda de respuestas. Adelante, Alejandro. Sí. No, interesantes los comentarios, entre otras cosas, porque bueno, ustedes lo ven, de ahí están viviendo una realidad que es la opuesta de que me tocó a mí, sobre todo, yo soy chileno, si ya notaron por el tonito, y vivo en México. Tengo mucho contacto en Chile y estuve el año pasado como 3 meses en Chile. Y fue justo con el momento de, ¿se acuerdan de esta quema de utensilios, carpas, ropa que se hizo en el norte de Chile, en Antofagasta, a comunidades, colectivos de migrantes que estaban asentados en plazas, parques, esperando resoluciones de las autoridades? Y la reacción de las autoridades locales y de la población local, de un grupo de la población local, fue atacarlos directamente. Bueno, toda esa situación. Y es muy distinto lo que se vive de una parte y de otra parte, ¿no? Y eso es interesante ver lo que está pasando, ¿no? Efectivamente, el asunto, yo creo que el caso de Venezuela nos mueve porque es muy marcado el carácter de clase que tiene, o el carácter de clase que tienen los distintos flujos, que es, no se nota tanto en los demás flujos migratorios que hemos estudiado, mexicanos, centroamericanos sobre todo, pero también peruanos, bolivianos, porque es mucho más homogéneo el origen de clases, el origen étnico-social, de clase social, etcétera, y por tanto todos los otros elementos que uno puede tomar, escolaridades, etcétera, ¿no? Y lo que ello va asociado, es decir, ¿cuál es el tipo, por ejemplo, una de las preguntas que es interesante analizar el caso venezolano, ¿cuáles son los tipos de redes sociales? Los capitales sociales que tiene cada clase social son distintos. Y ese capital social se pone al servicio de la migración, tanto para salir del país como para llegar al país que se está llegando. Pero son muy distintos. Y eso es un elemento importante a tomar en cuenta. Por ejemplo, voy a decir el caso de Chile, ¿no? En donde por ahí leía una de las preguntas sobre la segmentación de los mercados de trabajo. ¿Cómo opera eso? Opera como en todas partes, como una segmentación de clases también. Y eso tiene que ver, por ejemplo, en el caso de Venezuela, más reciente, los últimos 2 años en Chile, donde ha llegado, efectivamente, se visibiliza mucho más la inmigración de origen popular versus la inmigración que era la anterior, que era más de clases medias, profesionales, etc. Pero ahí hay un problema fundamental. O sea, primero, esa diferencia de origen de clase en el origen de los migrantes, ¿no? De los venezolanos, se reproduce en el destino, en las capacidades que tiene el venezolano que viene de clases medias y altas, profesional, versus el venezolano que es de sectores populares. Y son distintas. Y ahí hay una situación que tiene que ver también con el país, en el caso concreto de Chile, muy clasista, muy estructurado, la cuestión de clase escolar, clase, etcétera, ¿no? En donde el venezolano de clase media alta que llega, pasa rápidamente, se invisibiliza. Y si no fuera por el modo de hablar y el modo de comportarse, sobre todo, que tiene que ver con la música y colores, pasaría totalmente inadvertido. Es decir, ¿por qué? Porque en Chile, curiosamente, a esa clase se le recibe, se le ve no como inmigrante venezolano, sino como un par de clase. Las clases medias y altas en Chile lo ven a ese migrante como un par, como uno como yo. Entonces, fuera de que, no me gusta mucho la forma de hablar y otra cosa, pasa a ser algo anecdótico. En cambio, cuando se trata del migrante popular, ahí aparece el asunto de clase, y el racismo y la xenofobia
adquiere, como no toma la forma de clase, de clasismo, toma la forma de racismo y xenofobia. Y el caso concreto, uno se pregunta por qué los venezolanos en Chile, los venezolanos odiados, son los que están en el norte y no los que están en Santiago. Y eso tiene que ver por las redes, los modos y las redes usadas de los migrantes según clase para llegar a Chile. El que llegó a Santiago llegó directamente de Venezuela, de Caracas, en avión. O llegó de Ecuador, de Perú, pero en avión. Entró directamente. Y entra y es recibido como tal. En cambio, el otro, el inmigrante popular, ya le cerraron la puerta. Ya no, esta visa democrática, ¿no?, que puso Piñera, le cerró la puerta a todos los sectores populares que no tienen capacidad, o sea, esa posibilidad, entonces, de acceder a ese tipo de visa, al llegar al consulado chileno, etcétera, con todas las dificultades que hay en Venezuela para hacer esos trámites, etcétera, conseguir pasaporte, bla, bla. Todo eso dificultó ese flujo, pero lo dificultó en términos de clase, sobre todo. Entonces, y además es el que está entrando por el norte, el que ya no puede entrar por avión, y entra por el norte, entra en forma irregular, y entra por los pasos irregulares, que, dicho sea de paso, podrán cerrar las fronteras que quieran, todo lo que quieran, pero siempre son porosas, siempre hay lugar de entrada y lugar de salida. Maduro podrá querer cerrar toda la frontera de Venezuela con todos los cruces fronterizos con Brasil y Colombia, pero igual la gente se le va a ir, porque la frontera es porosa, ¿no? Es así, ¿no? Bueno, en este caso, los migrantes venezolanos, junto con otros, pero sobre todo venezolanos, entran por el norte, entran por Bolivia, hacia el norte de Chile, hacia la zona de Antofagasta. Y ahí, pero ahí uno empieza a ver, ese migrante no es del mismo perfil socioeconómico, aunque es venezolano, que el migrante que llegó o que llega en avión a Santiago. Y ahí viene la dificultad para ese migrante de hacer valer, digamos, su condición migratoria, como el otro sí. Y es porque ahí opera el elemento de clase. Pero tiene que ver no el elemento de clase del origen, sino del destino. El país de destino establece esa distinción. Y ahora sí estamos viendo al migrante, al venezolano como migrante, porque estamos viendo una clase social migrando. No es que la otra clase no haya migrado, lo que pasa es que la otra clase era invisible como migrante. Y esto es una cuestión interesantísima en el caso de Chile, por ejemplo, y también ocurre en muchos otros lugares, en muchos otros países. La distinción que hacemos entre migrante y extranjero en el Chile es: el extranjero es el europeo, el blanco. Inmigrante es el pobre, es el peruano, es el indio, es el negro. Entonces, hay una distinción, pero en realidad no es eso. Extranjeros son aquellos que vienen con plata, que tienen escolaridad, etcétera, que se insertan rápidamente en los sectores altos de la sociedad. Los que insertan en los sectores populares, a eso lo llamamos como migrantes y se establece la distinción. Entonces, a unos se ven y se visibilizan y se estigmatizan y los otros no. Los otros son indiferenciados respecto a los chilenos. Y eso pasa con los argentinos, pasa con los brasileños, pasa con los alemanes, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es interesante, pero eso también ocurre en muchos otros países de América Latina. Esa distinción que se hace que es como no puedo plantear una distinción de clase tan directamente, la adorno de otras formas, ¿no? Y el caso venezolano nos plantea claramente, porque hoy día efectivamente, y siempre ha ocurrido, migran, aunque migran más las clases más pudientes, también migran sectores populares y siempre han migrado. El problema es que eso se hace más visibles como migrantes que los otros. Y eso tiene que ver con estas formas de integración. Un caso concreto, por ejemplo, ¿dónde residen los migrantes venezolanos en Santiago? Yo hice con datos censales y datos por zonas censales, digamos, conjunto de manzana, ¿dónde estaban ubicados los venezolanos y dónde estaban ubicados los peruanos y bolivianos, etcétera? Y dónde están los venezolanos, argentinos, europeos. Y el mapa es diferente. Los venezolanos tienen que ubicarse en las zonas de clases medias y medias altas de la ciudad. No en las zonas ricas, pero sí en las clases medias y medias altas. Si alguien conoce Santiago, es la zona oriente de Santiago, de la ciudad de Santiago. Del centro de Santiago hacia el oriente. En cambio, los peruanos, bolivianos se ubican en el centro de Santiago hacia el poniente y hacia el norte. Y hacia el sur. Es decir, las zonas marginales, las colonias serían las zonas populares de Santiago. Y eso tiene que ver, y dice, ¿y por qué ocurre esto? Claro, porque
el origen nacional, venezolano versus peruano, es también un origen de clase diferente. Y eso es relevante, porque cuando empecé a ver qué peruanos estaban en el barrio alto de Santiago, y eran los que tienen alta escolaridad, los que son dueños de restaurantes peruanos, etc. Y eso es importante, es decir, lo que voy a decir es lo siguiente: la sociedad de destino es la que construye y reconstruye esta desigualdad del migrante. No es el migrante que la trae. El migrante no trae, o sea, sí la trae, pero es la sociedad de destino la que la reconstruye y la estigmatiza, la resignifica. Y en el caso concreto, en el caso concreto de Chile con los venezolanos, hay una clara distinción en el cual el migrante problemático, el irregular, el ilegal, el criminal, etcétera, es el migrante que está en el norte y que corresponde a migrantes de estratos populares. Pero el mismo migrante venezolano ni se le nombra como migrante y menos como venezolano al vecino que tengo yo en el barrio alto. A ese no lo veo como migrante. No lo veo como un vecino más. Y eso no lo hace el migrante, eso lo hago yo. Y eso tiene que ver con la reconstrucción, la resignificación que hacemos del otro. ¿No? Y eso hace de que en estas situaciones, además de que evidentemente en los últimos 2-3 años ha habido un aumento del origen popular de los migrantes venezolanos, se hacen más visibles. Se hacen mucho más visibles. Y eso da la idea de que la migración pareciera ser popular, aunque no lo es, no necesariamente. Pero sí es un dato relevante. Ahora, y ese es un elemento importante a tomar en cuenta, ¿no? Para analizar, digamos que es muy desafiante para un análisis, para entender cómo diablo está ocurriendo esto. Porque esto que veo en Chile, y esto es lo que a mí me suena interesante, es cómo se da en Colombia. Porque en Colombia es una situación completamente diferente, ¿no? Donde, por lo que decía, los perfiles son distintos y la relación Colombia-Venezuela es históricamente muy distinta, de integración y de amores y odios, ¿no? de esas regiones. Bueno, eso, que me parece muy, muy relevante. Yo creo que es importante también tener en cuenta de que un elemento importante, cuando uno dice la desigualdad de clase en el origen, no se refiere solamente a la clase, sino a todos los capitales que están incluidos en eso, cuando uno dice clase social, clase alta. Capital social, capital cultural, no solo el capital económico. Y cómo esos capitales se transfieren hacia la zona, hacia el destino, y migran con el migrante. Y hacen de que en el lugar de destino esas capacidades de integración, de inserción sean diferentes. Y eso es importante. Ahora, a mí me tocaba por cercanía con amigos venezolanos y chilenos que vivieron en Venezuela, que están ahora en Chile, de conocer un poco eso, de la forma de integrarse. Por ejemplo, una persona que es abogado, que es médico, que llega a Chile, llegaba a Santiago, porque ya no sé cómo estar haciendo ahora después del COVID, o durante el COVID, pero que llegaba ya a una casa de sectores de clase media, donde lo estaba recibiendo o un amigo, un vecino, un primo, etc. Y ya le tenía un trabajo, básicamente entraba a trabajar como chofer de Uber, o alguna cosa similar. ¿No? Y era un trabajo temporal mientras él regularizaba su situación profesional para poder ejercer con su profesión. Y al poco rato, a los 6 meses, al año, ya estaba ejerciendo como profesional. Eso. Ahora, esa situación se da en un contexto, o sea, en este tipo de migración, y eso tiene que ver con lo que digo, no migra solo la persona, con él, lo que siempre hemos dicho, migran todos sus capitales. Y esos capitales le ponen en una situación privilegiada respecto a otros venezolanos y a otros migrantes. Bueno, eso. Dejo ahí para seguir los comentarios. Chely, tienes el micrófono apagado. Gracias, Alejandro. Vamos a empezar con esta segunda ronda de preguntas. Voy a leerlas para que queden registradas en el video. De Susana, llama la atención la diferencia notable del registro de migrantes del R4B y del ENCOVI. ¿Esta información será analizada en algún momento o a qué la atribuyes, ¿no? Que mencionaste las diferencias. De Vilma López Lemuán, yo creo que todo este análisis aplica muy bien a la migración venezolana, pero recientemente la percepción de los migrantes venezolanos en América del Sur ha cambiado.
precisamente asociada a las condiciones socioeconómicas de los migrantes. Aparte del nivel educativo, ¿qué otros elementos podemos utilizar para analizar esta nueva diáspora? Los que salen a pie obviamente no tienen las mismas posibilidades que los que han podido llegar a Europa y al norte de América. Por ende, tenemos que buscar otros elementos de análisis para poder cambiar la visión con respecto a las políticas de acogida. Ikmar nos pregunta si se ha caracterizado a los y las venezolanas que han incurrido en algún delito con relación al tema de la criminalidad. De María Gabriela Trompetero, un comentario: un punto importante a considerar en la debacle económica no fue solo la caída de los precios del petróleo, también jugó un papel importante la falta de inversión en la industria petrolera. Esto se debió a la falta de inversión, la corrupción que mencionó, y a la emigración de personal capacitado de la industria despedida en el paro petrolero a inicios del 2000. De María Gabriela también, en el último año parece que hay ciertos flujos de retorno hacia Venezuela. ¿Ha podido encontrar esto en su investigación? Y de Luis, ¿cómo se ha manejado la inserción laboral de migrantes en los distintos países de acogida en Latinoamérica? De Gisela Zapata, lo saluda, mucho gusto de verlo. Quedé con una duda sobre los datos que presentaste. El perfil de las personas migrantes a partir del origen fue construido para los flujos de los últimos 5 años, del 2015 al 20, mientras que el perfil en los destinos, Chile y USA, se refiere a los stocks. Voy a dejar esas preguntas allí, que algunas apuntan al tema de migración, de la medición, y luego vamos con una última ronda. ¿Quieres contestar allí o sigo leyéndole? Está bien, está bien. Bueno, Perfecto. corto, no mucho. Parto con la última, la de Gisela. También un saludo, Gisela. Gusto de saber que estás por aquí, ¿no? No, efectivamente, mira, los datos cuando comparo Estados Unidos y Chile, y empiezo a comparar con los demás, por cuestiones de muestra tomo el stock. Pero hay que considerar que están en los dos países, casi el 80% o más, en el caso de Chile, de los migrantes que al año 2020 estaban registrados en las encuestas nacionales como migrantes venezolanos, llegaron en los últimos 5 años. Es decir, aunque está hablando del stock, en realidad es el flujo muy reciente. De hecho, a Chile venezolanos no llegaban hasta 2016, 2015, no había venezolanos prácticamente, más que anecdótico. Y en Estados Unidos tampoco. Hay como 550.000, 600.000 migrantes venezolanos en Estados Unidos hoy día, y de ellos más de 450.000 habrán llegado en los últimos 5 años. Entonces, aunque hablo del stock, no dice el flujo, es prácticamente lo mismo, no hay tanta diferencia. En el caso de Colombia era diferente, bueno, por razones que ya otro caso a comentar. Dos cosas también respecto a los números, porque R4B y ENCOVI. Lo que pasa es que ENCOVI hace una estimación propia, ¿no? Con los datos que ellos hacen, levantan, y que a veces es muy interesante, muy relevante, pero es una medición que tiene sesgos que tiene que ver con el medir la migración en el lugar de origen. No es porque la ENCOVI tenga problemas, no, es el problema de medir la migración en el lugar de origen que no capta a todos. Tiene un problema y capta, y a su vez, R4B, al medir los lugares de destino, tiene otros sesgos, que es lo que decía, por ejemplo, un migrante que llegó a Chile, pues entró por el norte, es contado porque entró al norte, pero también porque entró a Perú, porque entró a Ecuador, porque entró a Colombia. Entonces, hay algunos que son contados más veces que otros flujos. Entonces, y además eso, al final, a partir de esos flujos es que se hacen estimaciones. Entonces, si el dato original ya tiene un sesgo, la estimación potencia ese sesgo. Entonces, por eso decía la danza de cifras, ¿no? También, una cosa es hablar del flujo y otra cosa es hablar del stock. Y ahí también cambia mucho. Pero eso tiene que ver, eso es parte de, o sea, no pidamos peras al horno, llevamos 5 años con este flujo migratorio que se ha desatado. No, obviamente nadie estaba preparado para medirlo. De hecho, ni siquiera para actuar políticamente respecto a él. Entonces,
estamos haciendo lo que se puede, digamos, trabajándolo rápidamente para poder tener indicios. Yo creo que aquí lo peor es volverse, cerrarse y arrogante y creer que mi cifra es la correcta. No, este es un modo de estimarlo. Yo hice la estimación que hice fue de saldos netos, que es la más baja. Y efectivamente yo sé que ese es lo más bajo, menos que eso no puede haber, ¿no? De ahí para arriba. Y la otra es la más alta, entonces ya nos da un rango, nos da una idea de por dónde anda. Y ahí ir ajustando, ¿no? Que me parece importante eso. Eso es importante. Lo otro es esta cosa de la criminalidad y de la migración. Yo creo que hay una construcción evidentemente política del migrante y el crimen, de vincular, pero hay dos tipos de crimen que se vinculan al migrante. Uno es el estigma, en el caso de Colombia sobre todo, el estigma del narcotráfico, de la mafia de narcotráfico. Es un estigma, porque evidentemente con la migración migran narcotraficantes, claro, como evidente, eso no hay duda, pero no significa, pero la gran mayoría de los migrantes no son narcotraficantes, ¿no? Ahí una vez discutía en el caso de Chile también con la autoridad decía, ¿por qué ese afán de hablar en esos términos de migrantes y narcotraficantes cuando se habla de la movilidad de los capitales? No se habla de los capitales criminales, es decir, aquellos capitales que corresponden al lavado de dinero. Y nadie estigmatiza a una empresa, a un capitalista colombiano, por ejemplo, que invierte en Chile, nadie lo estigmatiza, diciendo este dinero puede ser del narcotráfico, o nada. En cambio, al migrante sí. Y esa estigmatización es un elemento de clase político, construido desde el Estado. Y tiene que ver con eso. En el caso concreto, no solo en Chile, sino en casi todos los países creo que se da. Cada vez que un crimen, y esta es la segunda parte de la criminalización, cada vez que un delito es cometido por un migrante, se dice, un venezolano asaltó a una señora y le robó tanto. En cambio, si esa persona, ese asaltante, hubiese sido chileno, dice, un delincuente asaltó a tal, y no se le coloca un delincuente chileno. No se colocan, tampoco, ahí no se caracteriza al delincuente. En cambio, cuando es migrante se le caracteriza como migrante y se le pone el apellido de tal lugar. Es más, si ese migrante, si hubiese sido un alemán el que robó a la señora, no se dice que es migrante. Entonces, hay una construcción política desde los medios, desde el Estado, que lleva a esta estigmatización. Y ese es un punto fundamental a entender, digamos, de este vínculo migración-crimen. Los datos con los cuales yo he manejado, digamos, para el caso de Chile, la tasa de criminalidad entre los migrantes es más baja que entre los chilenos. Es decir, es más probable que un chileno cometa un crimen que un migrante cometa un crimen. Y eso, aun cuando los datos están. Todo eso, la gente y los medios y el Estado sigue hablando de lo contrario. Lo cual me dice claramente que se trata de una construcción ideológica, de una construcción del otro, de vulnerabilidad, de generar un marco de vulneración del otro, de hacerlo vulnerable, precario, ¿no? Y por tanto, inferior. Débil, digamos. Y ese es un elemento que entra, curiosamente, va asociado también a la clase. Insisto, que tiene mucho que ver. ¿Quién construye y quién es construido? Está atravesado por estos elementos ideológicos, políticos y de clase. Bueno, dejo ahí para si hay más preguntas, comentarios. Sí, Laura había solicitado hacer una pregunta a través del micrófono, no sé si lo podemos habilitar. John. Está habilitada, Laura. Chévere. La palabra. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, Alejandro. Yo tenía como un comentario y una pregunta en relación al tema de los pueblos indígenas en Venezuela, que son uno de los sectores más vulnerabilizados en el tema de la migración. No hay datos oficiales sobre eso porque, bueno, no se manejan cifras de nada sobre la migración o desplazamiento de los indígenas
hacia Colombia o hacia Brasil, que es un caso como particular, ¿no? Porque realmente siempre ha existido como esa movilización de pueblos indígenas, ¿no? Que están en las fronteras, que realmente son bastantes pueblos indígenas, pero hay un caso particular que lo sé porque yo soy del área de antropología y una compañera colombiana me comentó que la migración de uno de los pueblos indígenas que está en la frontera con Colombia, de hecho hacia el norte, que el pueblo Yupa, ella me decía que el pueblo, como es binacional, están de ambos lados, me comentaba que le solicitaban al Estado colombiano que se les reconociera como tal, ¿no? Porque hay pueblos indígenas que están en Venezuela y en Colombia, como los Guayú, que sí están reconocidos como pueblos binacionales, que también pasa con la triple frontera ahí con Brasil y varios pueblos de indígenas en Brasil, que son los Yanomami, que sí están reconocidos como tal. Y sería interesante porque realmente nunca se considera el tema de los indígenas en el tema migratorio, ya que son uno de los pueblos más vulnerables con respecto al tema de la migración, no desde las ciudades, pero sí desde las fronteras. Y mi pregunta sería como, ¿a qué nivel estas comparaciones con respecto al tema educativo, pero más con respecto al tema de la xenofobia, ¿no? Porque yo creo que más allá de que haya tal inserción laboral, ¿no? Hacia los venezolanos, creo que también los venezolanos que estamos aquí sufrimos de eso, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos ahorita para empresas internacionales y somos mal pagados, somos tercerizados, ¿no? Por esto mismo, por el mismo tema de la migración que realmente nos afecta a nosotros que estamos aquí, los locales, y no estamos afuera, también nos afecta este tema de la migración y de eso no se habla porque nosotros somos mal pagados por el simple hecho de que hay una migración tan grande y bueno, no sé, los venezolanos tenemos esta condición de que estamos más vulnerabilizados y tal, y que estamos tercerizados, somos mal pagados, no tenemos derecho por el hecho de que no estamos en tales países y se aprovechan de esa condición, ¿no? De que por tener una inflación y una economía tan inestable, también nosotros sufrimos de esa misma migración siendo locales y eso me parece un punto importante porque lo mencionabas, ¿no? Sobre el tema de que puedes ser profesional, pero igual este tema de la migración nos afecta siendo aquí locales. Y me pareció importante preguntarte si hay como una cifra sobre ese tema laboral de que de verdad nos afecta aquí en Venezuela, que realmente no se habla y más bien nos vulnerabiliza y creo que más bien se repite ese discurso de discriminatorio y xenofóbico del hecho de que porque somos venezolanos tenemos que ser mal pagados, tenemos que ser maltratados y explotados, ¿no? Desde esta condición de ser venezolanos y tener una migración tan en boga en Latinoamérica. Eso sería. Gracias, Laura. Voy a cerrar con una última pregunta que está aquí en el buzón. Bueno, ya tú habías mencionado algo a propósito de una pregunta de Ruth Vilches. ¿Cómo operan los procesos de segmentación laboral en los mercados laborales con personas migrantes venezolanas? Consideran que el origen nacional opera en las formas de exclusión de la población migrante, y algo de eso has contestado. Y una final, ¿cómo registrar o nombrar la migración pendular o la migración en reversa en la contingencia del COVID? Si tienes alguna medición de la movilidad durante ese periodo. Adelante, Alejandro, para cerrar ya. Sí, mira, esto de parto con lo último, que es muy importante, muy sobre la migración y el COVID, porque es otra cosa, si ya la migración venezolana nos pilló desprevenido, COVID ya fue peor, digamos, ¿no? Lo que el año 2020, el primer año de la pandemia, lo que pasó fue un freno de las migraciones, de la movilidad. Y tiene que ver porque todo el mundo se detuvo, se dejó de moverse.
Entonces, y no solo porque se cerraron fronteras y todo eso, sino en general todos estábamos parados. Y eso, la gente móvil, como los migrantes, también se disminuyó. Pero ya en la segunda mitad del 2020, por ahí por julio, agosto, septiembre, volvió a recuperarse los flujos migratorios, no a los niveles, y ya el año pasado, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la migración a Estados Unidos se repuntó en casi todos los orígenes, digamos, ¿no? Y eso es un dato relevante. Ahora, eso es la salida. También el retorno cambió. Yo creo que ahí no teníamos muchos datos, pero mucha población que estaba en lugares de destino, que conozco más personalmente, ¿no? Esto es más anecdótico que sistemático, también en Estados Unidos, vivo aquí en Guadalajara, una zona de alta inmigración, donde la movilidad con Estados Unidos es muy continua, fluye mucho. Uno empezaba a ver, a hablar con vecinos, en fin, con todo, que empezaban a regresar mexicanos, porque no podían atenderse, ya sea porque les podía dar el COVID y no podían atenderse en Estados Unidos, entonces se venían para acá. Y otro porque que con el COVID se les cerró la chamba, el trabajo, y ya no era muy difícil moverse allá, se venían para acá, que era más fácil, que aquí había mejores condiciones por distintas razones, ¿no? Desde que la misma familia apoyaba, que el Estado mexicano estaba dando apoyos, que allá, que cuando el Estado norteamericano lo estaba dando, ellos no podían acceder a ello porque estaban indocumentados. Entonces, aunque aquí fuera poquito, por lo menos lo podían acceder. En fin, mil cosas más, ¿no? Y eso, pero eso plantea un proceso de retorno. Pero no está claro hasta dónde llegue. Cómo eso va a ir modificándose, ¿no? Sobre todo ahora, en los tiempos ya de vacunas, ya casi todos estamos con amplias vacunas, digamos, y empezamos una vuelta a lo normal, digamos, a clases presenciales, a trabajo presencial, etcétera, donde ya empieza a recuperarse esto, ¿no? Y eso es importante. ¿Qué va a pasar ahí? Yo creo que muchos van a seguir yendo. El dato relevante es que ya el 2021 la migración a Estados Unidos repuntó. En el caso de México y de Centroamérica. También es cierto de que ya el año pasado volvieron a aparecer las caravanas migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos que se habían parado en el 2020, sobre todo en el primer semestre. Se habían parado, literalmente. Y ya empiezan a volver a estar. Yo creo que ahí lo que va a aparecer más bien es otro asunto que tiene que ver con la política migratoria norteamericana y su impacto, la presión que hace a México. Pero eso ya es harina de otro costal. El otro dato que me parece relevante tiene que ver con esto que hablaba recién Laura, sobre esto del carácter transfronterizo de muchos pueblos indígenas, sobre todo, carácter transfronterizo. Hay un libro que se lo recomiendo, que coordinamos con Rosana Benninger, de la Universidad de Campinas, que justamente es migraciones fronterizas. Distintos tipos de migraciones fronterizas, ¿no? La de México-Estados Unidos, que es un tipo de migración, pero también muchas de estas en Brasil, las distintas fronteras de Brasil. Y ahí aparecen con mucha importancia la frontera venezolana-brasileña. Y los cambios que estaban dándose en esos flujos migratorios, o sea, qué estaba pasando con eso. Le recomiendo ese libro, se llama Migraciones Fronterizas, Migraciones Fronterizas en portugués y en español, y lo pueden ubicar, está disponible, digamos, ¿no? Autora es Rosana Weininger y yo, digamos, ¿no? Lo coordinamos hay muchos artículos sobre ese tema, que me parece además uno de los temas que menos hemos trabajado en temas de migración en América Latina, que son las migraciones fronterizas, no de país fronterizo con otro país fronterizo, Colombia, Venezuela, sino de la región fronteriza, la zona de la frontera, Arica-Tacna, digámoslo así, ¿no? En el caso de Chile, esas regiones, de gente que vive en Arica, trabaja en Tacna o viceversa, pero que no quiere irse al resto, a todo Perú o a todo Chile, sino en esa zona, y constituyen una región particular. Y más claramente como eso en las condiciones de poblaciones indígenas, de aborígenes, ¿no? Que es fundamental. Bueno, y lo otro sobre migración y trabajo. Efectivamente, el trabajo.
Yo creo que hay que hacer una tesis más abstracta, más general, que tiene que ver con la formación de la clase trabajadora, los modos de constitución del trabajo y de la clase trabajadora en esta zona, en este capitalismo global neoliberal, en donde la migración pasa a ser un campo de constitución de esa clase trabajadora como una clase vulnerable, como lo decía recién Laura, ¿no? Vulnerable, precaria, formas desreguladas y flexibles de trabajo, ¿no? Que favorecen una mayor explotación del trabajo, es decir, una mayor capacidad de extracción de valor y de plusvalor. Básicamente eso. Pero eso tiene que ver cómo la migración forma, así como en otros campos, en otros momentos, por ejemplo, en las sociedades socialdemócratas, industriales, el Estado constituye un campo en el cual el trabajo se constituye, el trabajador con condiciones de protección, de regulación contractual, etcétera, todo eso se diluye, se revierte, y la migración aparece como, visto así como un campo social, muy en el estilo Bourdieu, como un campo social en el cual no solo se migra gente, está moviéndose una gente de un lugar a otro, sino es un campo en el cual el trabajo y el trabajador se constituyen, pero de un modo precario, vulnerable. Y ese modo, que es un modo, digamos, también es otro modo de constitución de la precariedad a través de la exportación de los puestos de trabajo, o estos modos de contratación y subcontratación de trabajadores. Y es lo que nos afecta no solo en Venezuela, acá en México también ocurren cosas similares, de cuando uno, bueno, yo trabajo en la universidad, en el sentido soy protegido, pero cuando veo a colegas que dejan la universidad y se van a trabajar en empresas, las condiciones en que trabajan no tienen nada que ver con las condiciones, por ejemplo, cuando se trata de una empresa privada internacional a cuando se trata de una empresa pública o el sector público. O sea, las condiciones de protección son muy distintas. La precariedad, la desregulación, la flexibilidad, la forma en que son explotados. Pero eso tiene que ver con el modo en que esas empresas trasladan muchos los costos de la fuerza de trabajo hacia la familia, hacia la persona y la familia, quitando la protección que daba el Estado, quitando la forma de protección a través del mercado, y se le pasan directamente a la familia. Entonces es mayor explotación del trabajo familiar, mayor explotación del trabajo doméstico, etcétera, etcétera, para poder mantener estas formas de trabajo flexibles y precarias. Y eso es algo que es muy interesante, porque es algo que ya viene analizándose, no en la misma lógica, pero dándose muchos indicadores desde los años 80, 90, con todos estos cambios que se fueron dando. Lo relevante ahí, yo creo, es que es cómo en ese contexto entendemos a la migración como parte de ese proceso. ¿No? No es que la migración sea solo eso, es mucho más que eso, pero también es parte de eso. Y eso nos habla de un carácter, por ejemplo, que uno puede ver hoy día, uno podría pensar así, el papel, el rol que tiene como trabajo, como fuerza de trabajo, la migración venezolana en Colombia. ¿Qué papel estaría jugando en estos términos? O el papel de la migración venezolana para sectores profesionales en Chile. ¿Qué papel juega ahí? ¿No? Pero entenderlo así. Y eso nos lleva a transitar del análisis de la migración a ir más allá de la migración y entender temas de trabajo, temas de mercado de trabajo, sociologías, etcétera, ¿no? Que me parece además muy, muy relevante, digamos, a tomar en cuenta. Dejo ahí los comentarios. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, ya estamos muy sobre la hora. La discusión y el debate ha sido tan interesante que nos entendimos un poco más. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, Alejandro, por toda la exposición y por la paciencia para responder a todas las preguntas que surgieron en el intercambio. Y bueno, ya sin más, lo dejamos hasta acá. Un abrazo para todos. Esperamos seguir conectados. El ciclo va a seguir con nuevos intercambios. Este video lo van a ver publicado prontamente en el canal de YouTube de la red de Reacim. Y eso sería todo. Un abrazo para todos. Mil gracias, Alejandro. Mil gracias a todos los que se conectaron, todos y todas los que se conectaron con nosotros. Y ya. Gracias. Bueno, Dale, una vez más, gracias por la invitación.
Que les vaya bien con todo este ciclo. Abrazos. Gracias, profesor. Seguro, Muchísimas seguimos gracias. conectados. Un abrazo. Bueno.